civil. ¿Qué es lo que ocurre? Que decir yo apostato en el siglo XVI significa, en definitiva, plantear un problema que es político, por todo lo que he explicado antes. Entonces, todo ese modo de razonar cambia en el siglo XIX-XX, fundamentalmente en el siglo XX. Y por eso la Iglesia hoy en día puede dar una respuesta distinta en el modo de seguir. Pero la Iglesia sigue tutelando su fe. Lo que pasa es que en el modo de tutelarla puede responder de un modo distinto, porque analiza el problema desde un punto de vista diverso. Ese es el cambio, pero vamos, que hemos tratado de fatal a los judíos, como no tienen ninguna duda, vamos. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias porque yo también he aprendido mucho. Gracias. Mi duda es, por lo que decía, bueno, sobre todo en los inicios de la Inquisición, ¿no?, de los parentescos diversos de los obispos con los distintos cargos civiles, por lo que yo tengo estudiado, soy estudiante de Derecho y este año estudio eclesiástico, y eso es un privilegio que es, o sea, el privilegio de patronato que se concede a los reyes católicos para tener una última palabra en el nombramiento de obispos. ¿Cómo eso se relaciona con todo lo que está contado después, ¿no? O sea, de toda la bueno, pues toda la repercusión que eso podía tener, en el sentido de que si esos eran conversos y todo lo demás, o sea, que yo veo ahí un problema de inicios que no sé muy bien por qué se concede ese privilegio. Entonces, o sea, de nuevo el problema es previo. O sea, es verdad que antes de los reyes católicos no existe técnicamente el patronato, pero por el concordato que tiene las coronas españolas, o sea, que nos lleva la nación hispana con Martín V y las bulas posteriores, 1419-1421, de hecho, los reyes de España controlan indirectamente todos los nombramientos. O sea, los reyes o los nobles que, por haber sido, por así decirlo, los patronos, los que dan el dinero para mantener las rentas de distintas diócesis, es decir, pueden más o menos controlar los nombramientos. Entonces, el derecho de patronato va justo en dirección contraria, porque ¿qué es lo que hacen los reyes? Al tener ellos el derecho de presentación, quitárselo a otros nobles y quitárselo a los cabildos catedrales, que en definitiva eran grupos muy reducidos que funcionaban por cooptación y que acababan nombrando uno de ellos. Entonces, precisamente el derecho de patronato lo que hace es sanear los obispos para que sean independientes respecto a las clientelas familiares. Entonces, derecho de patronato e Inquisición interactúan maravillosamente para cambiar la situación de la Iglesia española. O sea, no son como dos cosas contradictorias, sino lo contrario, porque utilizan bien el mecanismo del patronato precisamente para acabar con esas clientelas. Entonces, la situación de mezcla es previa. Yo soy un noble y tengo un hijo que es el heredero. El segundo es obispo. El tercero, bueno, pues no puede casarse con otro noble porque ya tiene poca dote. Bueno, pues que se case con la hija del que era judío pero que ahora es cristiano y con esa me forro. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ocurre durante el siglo XIV, sobre todo durante el siglo XV. Eso es lo que genera todo ese lío. Y eso es lo que se va a intentar resolver, es decir, acabando con el problema de la fe, con la Inquisición, y lo que se va a intentar resolver nombrando obispos que no estén en medio de todo ese bollo, que si están en medio de todo ese bollo tengan un mínimo sentido evangélico, y para eso es el derecho de patronato. Muchas Más gracias. o menos. Muchas gracias. No sé si no se oye. Sí. Yo creo que el fallo, por decirlo de alguna manera, está pues, en el momento en que los reyes católicos, por ejemplo, pues deciden que obligatoriamente el que quiera seguir viviendo en España tenía que convertirse. Si no, le daban, ha salido hace poco el decreto, porque se ha celebrado hace poco tiempo la fecha, y les daban muy poco tiempo, 2 o 3 meses para marcharse. Y veo yo que ahí quizás la Iglesia pecó de omisión, porque hoy día la postura es totalmente distinta. O sea, la defensa de la libertad religiosa está por todos lados, diciéndolo el Papa continuamente, que cada uno tiene derecho a elegir la religión y a cambiar si quiere, porque está defendiendo también el derecho de los propios católicos a hacerlo también, ¿no?
Entonces, ¿cómo contrasta tanto en aquellos tiempos que se callara ante una decisión del poder político de este tipo, ¿no? Yo no lo he oído, a lo mejor pues sí se ha dicho, el tema del pecado de omisión, haber intervenido ahí y haber dicho no, eso nos compete a vosotros. Ahí es donde está el problema que decía yo antes de la incapacidad que tiene la Iglesia de ser instancia crítica en lo que se refiere a entender que puede existir una convivencia civil con tolerancia religiosa. Entonces, eso es verdad que la Iglesia no lo huele. ¿Por qué no lo huele? Pues la explicación que se da habitualmente, tanto para explicar ese momento como para explicar el cambio, es que el planteamiento, o sea, la Iglesia razona en términos de verdad o falsedad, de verdad o error durante todo ese tiempo. Y por lo tanto, el planteamiento es que lógicamente, eso todos lo entendemos, o sea, que la verdad debe ser prometida y el error debe ser combatido. Entonces, claro, eso manteniendo siempre la libertad del acto de fe. Ahora bien, claro, cuando la decisión política, en definitiva, es injustamente, digo, pero a favor de la verdad, si tú estás en ese planteamiento te calles. Por eso digo que ahí la Iglesia falló en instancia crítica. Sin embargo, no falló en América, donde hay una defensa furibunda de la libertad de los indios y de considerarles que son dueños de su territorio aunque no quieran convertirse al cristianismo. Entonces es una cosa sorprendente cómo la misma Iglesia, en escenarios distintos y con problemas iguales, actuó de una manera diversa. Pero forma parte de la incoherencia del momento. ¿Cuándo cambia todo eso? Cuando el acento no se pone en que la verdad tiene que ser protegida y el error combatido, sino que se plantea cuál es el modo verdaderamente humano de llegar a la verdad. Es decir, si la verdad, si el hombre ante la verdad tiene que ser seducido por ella o tiene que ser aplastado por ella, quiera o no quiera. Entonces, cuando se cambia el planteamiento y se piensa cuáles son las condiciones del ser humano ante la verdad, se puede empezar a hablar de libertad religiosa y cambia el discurso de la Iglesia. Eso ocurre en el siglo XX. No ocurre en el siglo XIX, porque en el siglo XIX lo que se dice es decir, por eso la Iglesia se enfada, que hay libertad religiosa porque las religiones en el fondo, ninguna es verdadera y todas tienen que ver simplemente con el sentimiento. Entonces, claro, los papas del siglo XIX se ponen un poco de mal humor, claro, ante semejante afirmación, digo, pero esa es la cuestión, ¿no? Ha dicho antes cuáles eran las causas más frecuentes de los ajusticiados, si responden hay algún prototipo, varones, mujeres, edades, posición social, profesiones... Entonces, todo eso está estudiado, yo no lo sé de memoria. Los delitos de... O sea, la Inquisición juzga todo tipo de delitos. Entonces, delitos mayores, es decir, condenados con la muerte, son solo la herejía. Y entonces, hay... En un primer momento, por así decirlo, el problema son los criptojudíos. En un segundo problema son los criptomahometanos, porque ocurre lo mismo con los moriscos después, o sea que ocurre lo mismo. En contemporáneo con el problema de los moriscos están los alumbrados, que son percibidos como los luteranos que vienen a España, es decir, como una especie de contagio del protestantismo, y después desaparecen. O sea, porque después la Inquisición, hasta que desaparece en el siglo XIX, bueno, desde 1780 a que desaparece en el siglo XIX, me parece que definitivamente en 1821, por ahí, porque reaparece, desaparece, en fin, la van quitando y vuelve a aparecer, o sea, no hace nada. Es divertidísimo el memorial que escribe el inquisidor general cuando llega el rey José I Bonaparte, dice, señor, nuestras cárceles están vacías, y es que no hacemos nada, o sea, no tenemos nada que hacer, estamos aquí, prácticamente, disuélvanos si quiere porque no hacemos nada, ¿no? Pero durante el resto de la época, ¿qué se dedican? Pues fundamentalmente a delitos de blasfemia, a delitos de bigamia y a delitos del sacerdote. O sea, fundamentalmente eso ocurre mucho más en Italia, pero a partir del siglo XVII la Inquisición se convierte en el instrumento por el cual la Iglesia disciplina al clero. En concreto, el delito que en aquellos tiempos proliferaba, que era la solicitación en la confesión. Es decir, como delito que verdaderamente era... Entonces, ese es un poco, por así